Bienvenidos a todas y a todos a una edición más del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Hoy nos place tener aquí a unas amistades que son amistades de las profundas, en particular el compañero escritor, amigo, doctor en educación, profesor, tantas cosas, pero sobre todo un militante por la independencia de Puerto Rico, que es una virtud también, el compañero Federico Cintrón Fiallo. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar hablando... Prende tu micrófono. Buenas tardes a todos los participantes. Bien, hoy vamos a estar hablando de la obra de Federico, Amanecer en Praga, fecha 2015, editorial La Mágica, editores. Y nos place hablarla porque es una novela que tiene mucha punta, así que vamos a estar hablando un ratito de eso hoy. Y la compañera comentarista para el día de hoy es la compañera María Zamparelli. Hola María, ¿cómo estás? Saludos. Prende el micrófono. Ya. Hola. Ok. Y saludos a todos los que nos acompañan, Ángel Luis Rivera, Federico, que estás tuya, José Ravelo, Luis Alejandro Polanco, Miriam Zamparelli, presumo, Wilson Solano, sí. A todos los aquí presentes, saludos. Esta es la edición tercera del Club de Lectores. Llevamos casi 18 meses en esta faena que nos ha quedado bien, porque es una iniciativa de hablar de literatura puertorriqueña los sábados a las 2 de la tarde. Y no obstante la pandemia, no obstante los toques de queda que hay, que son múltiples, ya estamos por el tercer toque de queda, hemos logrado sostener esto de forma inteligente o creativa a través de las redes sociales y el portal del Pozo Antillano, a través de una plataforma que nos permite estar. Así que lo chévere es que consistentemente 10 personas han estado participando ya esta es la quinta semana después del toque que hemos hecho esto, pero hemos logrado sostener una misma audiencia de 10, 15 personas en vivo y luego sobre 100 personas hacen reproducciones por programa. Así que eso nos causa mucha satisfacción y no es destrucción de nada, sino es incorporación de la tecnología para seguir haciendo. Así que esperamos que cuando reabren los negocios y los centros comerciales y las librerías, volvamos a las librerías, pero mantengamos esta plataforma, porque el mundo es social y gregario. El mundo no es un algoritmo. Eso es importante que lo digamos y tenemos que volver a los espacios públicos. Con esa nota introductoria, hoy vamos a estar hablando de esta novela, Amanecer en Praga, y quiero decir que tanto a María, a Federico, al compañero Luis Alejandro Polanco, que estuvieron el jueves pasado en la actividad que hicimos de la Noche Internacional del Libro, celebramos el Día Internacional del Libro, hicimos un 20 que nos quedó bien bonito, ya está listo el video, se va a subir, se lo va a enviar a todos ustedes que participaron, más se va a subir. Estábamos dándole unos detalles ahora en la edición, pero ya quedó completo. Así que gracias por esa. Vamos a empezar ahora. Le paso la palabra a María. Yo voy a estar intercalando. Cuando estén fuera del aire, apaguen. Cuando no deseen hablar, apagan su micrófono. Y cuando quieran hablar, lo prenden. Pueden escribir por el chat, que uno lo ve, y entonces les vamos haciendo señalamiento para que ustedes hablen. A petición del autor, vamos a hablar, María, oye, pues esto es una petición del autor. Vamos a hablar como 15 minutos y vamos a abrirlo para debatir un rato, porque él dice que tú y yo hablamos mucho. Eso es una crítica constructiva al son del Partido Comunista Checo, ruso, cubano y puertorriqueño. Críticas constructivas. Tengo dos preguntas. Sí, pero vamos adelante. Y de paso agradecerle a los compañeros y compañeras del Pozo Antillano y Pasillo del Sur que hacen esto posible. Alejandra Ortiz Arraiza y al compañero Adrián Siaca Pérez en los controles en la producción general, que es el que nos lleva con los tiempos medidos. Recuerden que empezamos a las 2, terminamos a las 3. Adelante, María, si quieres empieza tú o empiezo yo como tú quieras, pero vamos adelante. María, quiero hacer una observación y de ahí pues lo tengo prendido. Sí, ahora ya. Tengo el micrófono prendido. Sí. Cuando estaba leyendo la novela, me venía a la mente todo el tiempo las memorias de Bernardo Vega. Y nada, quería
establecer eso porque iba pensando mucho en esa otra memoria que también es novelada, como esta que estamos leyendo en el día de hoy. Quería saber que si el escritor había pensado en eso en algún momento o no. Bueno, en realidad no tenía ese referente presente al momento de escribir, aunque sí conocía la obra, así como otros escritos que se han hecho en Puerto Rico que tienen algo de histórico, algo de biográficos, pero en realidad esto partía de una preocupación muy personal, yo diría, de unas motivaciones en parte del convivir con la juventud actual y con mis hijos, en términos de que ese periodo de la historia de Puerto Rico a veces se mantiene como un hoyo en la historia para los jóvenes actuales. Y cuando tienen la oportunidad de compartir con algunos de los que vivimos la época, pues se nos bombardea a preguntas y nos obliga a tener que estar entrando en aclaraciones, en explicaciones, en relatos, que a veces se convierten pues en muchos cuentos orales que uno hace en grupo. Y en este caso en particular, ese periodo de Praga era un gran vacío histórico en la familia, sobre todo en los hijos y sobrinos, que siempre escuchaban en las reuniones familiares que yo hablara de Praga, de Checoslovaquia, etcétera, y de ese periodo, pero que no comprendían mucho de qué se trataba. Así que en gran medida esto responde a una situación muy personal, pero también a una visión política e ideológica. Y digo visión política e ideológica porque definitivamente es un periodo que marca políticamente y que marca ideológicamente a mí, como no tanto en mi plano personal, sino como a un grupo de jóvenes de esa época. Y en ese sentido, también es como un repasar un poco ahora desde unas visiones políticas e ideológicas que han pasado por mucha experiencia, volver a ver aquellos momentos. Momentos que fueron sumamente importantes en mi vida y en la vida de otros jóvenes que compartimos aquella época. Así que en gran medida esta novela responde a eso, más que yo diría más que a influencia de otras lecturas o autores. Mira, tomando eso que dice la compañera María Zamparelli, fíjate, yo intervengo y tenemos a Luis Polanco aquí, el cual estuvimos discutiendo su obra la semana pasada, una obra Primavera en Abril. Yo le he escrito al compañero Jaime Marzán por su obra Tocado por el Fuego. Esta me agrada porque esta obra tuya es consistente en parte, o sea, con las referencias que podemos tener, pero ideológicamente más cercana a mí que las otras que menciono. Es decir, porque la obra para mí también es ideología, no es un artefacto llamado libro que lo tengo aquí, entonces el libro es algo independiente de todo. Pero en ese sentido lo veo mucho más cercana. Lo que pasa es que a la luz de lo que nos acabas de explicar, en 16 capítulos, ¿correcto? Me aclaras el número, Federico. Correcto. Sí. Son 16 capítulos la obra. Se destaca una etapa que si tú no la documentas, nadie lo iba a documentar en forma de ficción, independientemente de los referentes reales que pueda haber, en relación a un momento del independentismo donde el internacionalismo era parte y donde a través de los estudiantes universitarios se internacionalizaban por vía de la Unión Internacional de Estudiantes y la gente asumía puestos diplomáticos en cierta medida
que tú y el compañero Abel, ficción o no ficción, participaron en esto. Pero es interesante porque es la década del 70 y el referente mío familiar es mi hermana mayor. Mi hermana mayor estudia en medicina en Cuba, es de una de las primeras brigadas de puertorriqueños invitados a estudiar en las escuelas de medicina de Cuba, gratuito. Mi hermana es psiquiatra hoy, graduada completamente del sistema público de la Universidad de Cuba, a quien ella le debe su alegría en la vida y su formación, pero es otro momento de país. Entonces, la primera pregunta que yo te hago es que, a la luz de lo que nos acabas de explicar, tú recoges en esta novela como un pasado que si no lo llegas a documentar, se olvida. Eso fue lo que me hizo pensar a mí al leer tu novela, porque cuando yo miro el 2020 y veo que estamos subsumidos todos al capital, al consumo, a los fondos federales de medio esto y lo otro, tú dices, pero caramba, esto de verdad pasó. Esto de verdad pasó, que Federico andaba por el mundo recogiendo o dando, por decir algo, peticiones, solicitudes por la independencia de Puerto Rico. Así que mi primer punto aquí sería esa época que no lo transmites nostálgicamente. Ese no es el punto de tu novela. Simplemente te remontas a ese pasado y lo cuentas. Y ahí tengo que entonces reconocer la obra de Marsan, porque cuando yo la leí, le hice unas críticas ahí, pero es que también él volvió para atrás. Marsan, mientras tú hiciste esto, Marsan estaba haciendo otra cosa en Vietnam. Pero es interesante que tu intervención es para decir, nosotros fuimos parte de una historia que ficcionalizada o no hay que recoger. Así que ese momento, te pregunto ahora a ti, cuando hablas esto como escritor, esto fue la década del 70, parte de la premisa, ese momento, 60, ese momento, ¿cómo tú lo relacionas con este momento? Porque parecería un momento muy distante en la vida. Bueno, yo creo que es un poco difícil establecer la relación sin caer en alargar el chicle demasiado, es decir, sin tratar de forzar similitudes o incluso diferencias. Yo creo que una característica de toda sociedad, de toda lucha política, es que esas luchas y esa juventud de cada época la vive de acuerdo a unas circunstancias muy particulares. Pero la realidad es que viene heredando una circunstancia, viene heredando una historia que a veces no está consciente en la mente de quienes lo viven 20 años después o 30 años después, pero que está ahí presente. Y yo creo que sí, que efectivamente hay muchas luchas que iniciaron en aquella época, porque hay que darse, o sea, si uno se remonta al ambiente político de los 60 y los 70, uno se da cuenta que en Puerto Rico ocurrieron muchísimas cosas, muchísimas luchas comunitarias, luchas ambientales, de género, etcétera, aunque predominaba en gran medida el discurso político independentista y socialista que se integra en esa época. Pero actualmente yo creo que hay una gran diversidad de luchas que en parte son continuaciones de aquellas luchas. Lo único que ahora, en lugar de verse como aglutinada alrededor de una organización, de un partido, de un movimiento en particular, están dispersas, están disgregadas y a veces inclusive chocan entre sí, pero son también cargando en parte esa historia. Por ejemplo, todavía se mantiene un vínculo bien estrecho con Cuba, y esos vínculos con Cuba surgen en aquella época, y el trabajo internacional que nosotros vemos ahora, Venezuela y otros países latinoamericanos, pues era lo que se hacía en aquella época también, ¿no? Que se venía ya practicando esa solidaridad internacional, y en gran medida, para bien o para mal, porque yo creo que aquí lo podemos ver también críticamente,
En aquella época esa lucha internacional cobró una importancia tal vez un poco desmedida, pero se mantiene actualmente y es importante para la lucha de independencia de Puerto Rico. Puerto Rico significó para muchos países ser el portaestandarte de la lucha antiimperialista, precisamente porque éramos colonia de los Estados Unidos, contra el imperio que se luchaba en todas partes del mundo. Así que yo creo que hay muchos lazos, muchas cosas que vinculan estas luchas con aquellas, pero hay que darles unas características muy particulares a ambas. Ok, María, ¿quieres preguntar algo? Zamparelli. Sí, hablando de eso mismo, a mí me impresionó mucho el capítulo donde van a la conferencia que da Sartre, y me llamó mucho la atención el debate que se forma en la taberna, obviamente, y cuando se habla del capitalismo que todavía no ha evolucionado, que todavía no está en decadencia, y yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo estas personas en ese tiempo, viviendo ahora, que sería tú, cómo vería, mirando hacia el pasado, aquellas conversaciones que se daban y esas contradicciones que se estaban dando en ese momento sobre el partido y lo que el partido decía, porque se establece bien claro desde el principio que las preguntas que le hacen a Sartre parecen ya preparadas de antemano, y que él sabe que él no se puede salir de esas preguntas porque no puede hablar contra el sistema. Y yo me llamó la atención mucho ese capítulo por esa figura y por lo que las personas después en la taberna hablan. A mí me gustaría saber un poco más de si se puede saber los márgenes de ese capítulo, fuera de los márgenes de ese capítulo, qué es lo que estabas pensando, cómo lo verías ahora, qué te parece ese capítulo dentro de la novela, lo cual estoy de acuerdo contigo y con Daniel. Es un documento importante porque trae una parte de la historia que nosotros tenemos demasiados huecos en la historia, y me parece que tiene mucho valor esta novela. Nada, ese era mi comentario. Sí, yo creo que la pregunta realmente va a lo que en cierta forma también en la novela trato de presentar. O sea, la novela, aunque está basada sobre anécdotas reales y personajes reales dentro de lo que pueden serlo, ¿verdad? En la dimensión de los recuerdos de uno, pero son ficción. Ahora, tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor es que va presentando en varios capítulos y en varios momentos, sin constituirse en un discurso político obvio, lo que está ocurriendo en Checoslovaquia, que en parte es lo que está ocurriendo en los países socialistas en esos momentos. Es decir, una lucha ideológica interna, una serie de contradicciones internas que comienzan a manifestarse con desacuerdos, con inquietudes, con momentos donde tanto en el movimiento obrero como en el movimiento estudiantil, como en la intelectualidad de Checoslovaquia, se comienzan a señalar algunas situaciones que molestan, que todavía no han cobrado forma en protestas organizadas ni cosas por el estilo, pero que van dejando ver que algo está pasando aquí que nos mantiene inquietos, que nos mantiene un poco nerviosos sobre la situación política y sobre la situación económica. De hecho, la invitación a Sartre, hay que recordar que en aquella época el eurocomunismo y todas las tendencias políticas e ideológicas que venían de la Europa occidental habían tenido muchas críticas en el campo socialista, y en cierta forma eran vetados en el campo socialista porque habían una serie de contradicciones, porque en el eurocomunismo ya se comenzaba a hacer señalamientos
sobre problemas que habían en la Unión Soviética y en los países socialistas, principalmente con la intelectualidad y con la democracia. Entonces, Sartre es este intelectual muy particular que tiene toda una teoría que lanza sobre el existencialismo, pero que termina uniéndolo al marxismo. Y en ese sentido es como un eslabón que podría establecer algún nexo. Y en ese momento en Checoslovaquia comienzan a haber algunos movimientos de apertura, que llamamos, es decir, de dejar entrar ciertas cosas, de ver cómo hay un bregar con esos disgustos que están habiendo, sobre todo en la intelectualidad, y efectivamente dejan entrar a Sartre a dar esa conferencia. Y aquello se quería caer, realmente. O sea, era un hito histórico que una persona de este calibre de Occidente entrase a dar esta conferencia a la universidad, y aquello se quería, bueno, se desbordaba aquel salón con la presencia de todo el mundo, pero el resultado fue como agridulce. O sea, el resultado fue, bueno, uno como que esperaban más en términos de crítica política, en términos de críticas al sistema, de señalamientos más directos. Otros decían, bueno, hubo señalamientos y más o menos se conformaban con lo que había dicho Sartre o había implicado Sartre, pero que no había dicho totalmente en forma abierta. Así que había mucho y además, obviamente, los más radicales de aquella época, pues un poco molestos porque no encontraron en Sartre lo que esperaban encontrar. Así que eso hizo surgir mucho debate. Pero yo creo que hay que señalar también que lo de Sartre es solamente un hito también en la novela. Es decir, presenta algo que ya viene casi prácticamente desde el primer capítulo manifestándose hasta el final. Es decir, hay unas reuniones con unos obreros, hay unas manifestaciones con unos estudiantes, hay unas discusiones con una pareja, etcétera. Hay unas reacciones ante unas preguntas de la hermana de la pareja de Samuel, etcétera. Y todo ello va dejando ver algo que no se dice en la novela, porque la novela termina antes, ¿no? Que es el Praga 68, ¿no? Es decir, cómo se va manifestando ya esos pequeños disgustos que yo llamo, donde se están presentando contradicciones entre teoría y práctica, entre práctica política y práctica económica, entre democracia participativa, organizaciones, instituciones políticas, relaciones entre esas instituciones, sindicatos, organismos de masa, partidos, todo eso está en la novela, pero todo eso está en pequeñas cápsulas, en distintos momentos, en distintos capítulos, en diálogos con distintos sectores. Pero fíjate, ahora yo retomo lo que dice María y lo que tú acabas de contestar. Ese capítulo de Sartre, porque sí, está el proceso en la mina, está Sartre, los diálogos con Milka, los diálogos en casa de Milka, y un poco los diálogos que los puertorriqueños debieron haber hecho y no hicieron, pero están por ahí, se traducen las cosas, pero no los hicieron. Entonces, y uno puede tener una mirada, yo era chiquito, Perdóname, deja que te interrumpa. Es interesante, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Yo estoy en Checoslovaquia. En Puerto Rico están ocurriendo otras cosas y están habiendo otros debates. Se están comenzando a formar otras cosas. Pero en parte también es un reflejo invisible
de algo que aquí se ha dado mucho, ¿no? Que es ocultar las críticas internas y ocultar las críticas inclusive a los sectores solidarios. Y entonces ese es un reflejo invisible que está presente también. Y es una práctica que al día de hoy no ha cambiado. Así que ahí te doy 2 puntos, porque eso no ha cambiado nada. Así que, fíjate, en el episodio de Sartre, yo no sé si María sigue con lo mismo, ¿qué fue lo que tú hablaste con Sartre? ¿Qué pasó ahí después que él te escribe en la servilleta, por decir algo? ¿Qué le escribió? ¿Qué se hizo con eso? Es una pregunta tonta del lector, pero corrígeme esa. Así que ese momento lo dejo en suspenso un momento. De la misma forma que tú y Abel no se sentaron a reflexionar, esto fue lo que yo pensaba, si mi sociedad democrática colonial era más avanzada que los benefactores que yo estaba viviendo, esa es una crítica, o sea, esto es tu novela, pero es un asunto invisibilizado ahí. Pero segundo, el momento ya al final, que es bien interesante, que es cuando estás en casa de Milka y te dicen quédate a dormir y tú dices no, te ruboriza, ¿verdad? Porque tú eres un jíbaro de Canova, no sé, o el personaje es un jíbaro de Canova y en Canova uno no se queda en la casa de la novia. Puerto Rico culturalmente atrasado, como todavía lo está para algunas cosas, ¿verdad? Culturalmente atrasado. Así que hay algo ahí que son los distintos momentos de la humanidad, no solo de Praga, aunque muy chévere lo que tú dices, amanecer en Praga y lo que eso representa, y los viajes, lo que está pasando en los viajes, y el cuento a Milka de los viajes. Pero me quedé con la incógnita de Sartre y me quedé con la incógnita de ese último diálogo en casa de Milka, antes del desenlace de la novela, donde la hermana está puntualizando que está cansada de tantas cosas. Así que cuando yo me preparé para tu novela, hablaba con otro de esos amigos tuyos y yo le decía que el sábado vamos a discutir esa novela. Y entonces yo le decía, tú sabes que en el 80 yo me fui a pasar un mes allí en Alemania Oriental y estuve un año en Karl Marx, estuve un mes o 2 meses en Karl Marx Stadt, ¿entiendes? En el estado de Karl Marx estuve. Y dije, nada, tú fuiste a los Juegos Internacionales de la Juventud. Y dice, no, yo fui a pintar trenes. Yo estuve un mes o mes y medio pintando trenes, mi labor solidaria. ¿Tú crees que yo me acuerdo? ¿Tú crees que fue significativo? Para nada. ¿Está bien? Pero lo hicimos en el crisol de ese momento que uno hacía. Así que yo creo que el personaje que lo mataste al final, en la novela resolviste la novela, los últimos 2 párrafos, una deja esto y lo otro, y regresó a Puerto Rico. Pero ese personaje que amaneció en Praga, recuérdate que el Don procura una nueva humanidad. El amanecer es que viene algo nuevo. Y esa parte, desde Sartre hasta la hermana, o sea, quisiera que reflexionara, porque es como si ahora viene la parte 2 de la novela, ¿entiendes? Como amanecer en Vieques, estamos, o para ponerlo en tus palabras, amanecer en Cataño, chiste que me lo leo, pero me lo invento, en casa de don Pablo Rodríguez García, está bien, haciéndolo susodicho bosquejo para clase de marxismo, está bien, dale. Mira, yo creo que has tocado varios puntos importantes e interesantes. Y déjame aclararte algo. Esto no es un amanecer, es un despertar. Yo creo que, y tú sabes por qué es importante. Porque si se sigue el hilo de Samuel, si se sigue el hilo del desarrollo de Samuel en esa etapa, en realidad es el despertar de Samuel. Fíjate que tú lo has mencionado claramente, es un jibarito de Canova. Entonces tú tienes que ubicarte. Imagínense en esto por un segundo. Imagínense ustedes, tienen 16, 17 años, ¿verdad? Nunca han salido del país, viven en un campo con todo este atraso de los años 60, toda esta cultura, y de momento tú tienes que emprender este viaje y te comienzas a encontrar todo esto que se relata aquí en la novela. Es algo que tú sencillamente no puedes olvidar. O sea, es de un impacto extraordinario en tu vida. O sea, tú no te has movido simplemente a hacer turismo a una ciudad, a conocer unos sitios, a que te hablen de la historia de algo.
y tú ver que fue momentáneamente en 2 o 3 días. No. Es algo que realmente te impacta al punto de penetrar en tu conciencia y en tu ideología. Es decir, es realmente un despertar de aquel jovencito, tú sabes, a un joven que regresa siendo otra cosa. Porque de ese mundo ideal teórico del que partía, viene conociendo la realidad, viene haciendo una comparación entre teoría y realidad, pero en la vida diaria, en el vivir diario. Cuando conoce, digamos, a un Sartre, pues lo conoce maravillado. O sea, es como tú presentarte ante un dios de la literatura. O sea, es algo serio para ti, ¿no? Y tú vas deslumbrado a conocer a Sartre, ¿verdad? Y obviamente después ves esa reacción y dices, diantre, pero si este tipo conoce tanto y sabe lo que es Puerto Rico y la situación de Puerto Rico, y tú te quedas pero como sorprendido. Y dices, yo no puedo pensar que este tipo en Francia, que tiene libros, que se pasa preocupado con la filosofía y en unos viajes por ahí, de momento sabe de nosotros y de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que ese es un impacto extraordinario. Pero para uno entender esos impactos, uno tiene que como que transportarse a lo que es ese joven en ese momento, ¿no? Y entonces, así igual con todas las cosas, lo que tú planteas del choque cultural, yo creo que ese es otro factor que por lo menos trato de dejar ver en la novela. Hay realmente un choque cultural. O sea, tú estás llegando a un mundo mucho más abierto, relacionándote con una gente que tiene otra visión de mundo, ¿sabes? Que ve las relaciones humanas en otra forma, ¿sabes? Y entonces eso de momento, o sea, tú estás saliendo de tú estar con una novia viéndote en el campo, dándote unos besitos, etcétera, de momento a una familia que te dice, quédate aquí a vivir, a dormir con ella, ¿no? Y entonces tú brincas y dices, ¿cómo entiendo yo esto, no? Tú sabes, yo creo que por lo menos lo que en parte trato de transmitir en la novela, más que las anécdotas, que son el mero pretexto para presentar situaciones, y es la relación esa entre cotidianidad política, porque esa es la cotidianidad del personaje, y el amor. Esa relación y ese proceso de desarrollo cultural que hay en ese personaje, ¿no? Y entonces, cómo se entrelazan vivencias, ¿no? Por eso la novela tiene también esa un poco de complejidad de estar regresando a pasado, a presente, de meterse en introspecciones, en el personaje estar pensando a la vez que están transcurriendo cosas, porque obviamente no sé si lo logro realmente, pero es lo que trato, ¿no? Sí, pero esa es buena porque cuando cambias a letra cursilla o itálica, cursiva, no sé cómo, cursiva, es interesante porque es esa reflexión del personaje volviendo a momentos. Ese que hablas de la tía, creo que es la pianista, la que después te da un dinero y una reflexión que nunca hizo nada con su vida, esto y lo otro. Sí, esa parte a mi gusto, no sé cómo María lo vio, está logrado porque al principio no lo entendía bien, pero después veo lo que está pasando ahí y veo lo que esa persona que está viviendo en esta mano empieza a reflexionar en la otra mano. Y sí, eso estuvo bueno. María, no sé si quieres decir algo. Había otra cosa, eso que está mencionando Federico, sobre ese deslumbramiento, se ve mucho en las descripciones de la ciudad. Son meticulosas, son específicas, uno puede caminar por la calle, uno puede ver los edificios, uno puede ver los colores, y eso a mí me comunicó un deslumbramiento con esa realidad de las ciudades. Y otro asunto que me gustó de la novela fue esa
contradicción que se da entre la práctica y lo que estaba sucediendo, porque hubiese sido muy fácil estar haciendo un libro de propaganda de las maravillas del socialismo, del comunismo, pero eso es fácil, pero hay cosas que no funcionan, hay cosas que causan choque, y no estamos hablando de personas que desean el capital, no, estamos hablando del proletariado en ese momento, estamos hablando de los mineros, estamos hablando cuando hablas de Argentina y que no se da el momento para levantarse, que pensé, bueno, pues eso es un paralelismo con Puerto Rico, que no se daba la situación y todavía parece no darse para levantarse en contra del sistema. Y no estoy hablando, en este momento, claro está, no estoy hablando del deslumbramiento con el socialismo ni el comunismo, estoy hablando de una mejor realidad para todos nosotros. Eso todavía parece no darse, y esa falta de querer hacer creer que un sistema es utópico contra otro, pues me pareció muy, muy realista, y me gustó porque no me estaba dando una propaganda como lectora, sino que estaba mostrándome que había un conflicto del que ya sabemos, y me llamó la atención por eso también el capítulo de Sartre, cuando habla de que han perseguido a Freud y están persiguiendo a Proust, y esa literatura no sirve y ese arte no sirve. Destruir algo que es parte de la persona que lo creó, y yo como escritora me mortifica pensar que si yo no estoy llevando un estandarte político, pues entonces mi obra no vale, ¿ves? Que sería lo que pasaría en ese momento. Pero todos somos políticos, y de alguna forma u otra nuestra política está incluida dentro de lo que estamos haciendo, nuestros principios, nuestra filosofía de vida, eso está ahí, y no se puede echar a un lado simplemente porque hay un nuevo régimen o porque hay una nueva estructura de pensamiento, política, social, lo que sea. Así que todos esos elementos a mí me gustaron mucho. Tenía una pregunta sobre el recuerdo con la mamá y la visita. Eso sí que me llamó también la atención. Cuando él va con su mamá a visitar a un tío, si no me equivoco, y entonces se sienta y se pone a escuchar, y a mí me recordó como esas cosas que le pasan a uno en la niñez, que uno no sabe por qué le llaman la atención, pero que le llaman la atención y que después eso marca el resto de la vida de uno. Eso me pareció muy efectivo también. Si quieres abundar sobre esa, déjame ponerle mi... Sí, esa es entiendo que te refieres a la visita a Pablo García. Sí, yo siempre, ¿verdad? He dicho que hay momentos en la historia de las personas que tienen un gran impacto en uno, pero uno no se da cuenta en ese momento. Esa es la verdad. O sea, uno de momento le ocurre algo, bueno, eso ocurrió y punto. Pero cuando de momento uno comienza a tener otras experiencias o otros recuerdos, de momento eso como que salta, como que le toca un campanazo a uno. Entonces, cuando yo iba escribiendo esta novela, que era encontrarme con muchos conflictos desde la perspectiva también literaria, de qué debo decir o qué no debo decir, o cómo lo debo presentar, como algo que tiene un alto contenido político no parezca un discurso político en ese momento de propaganda. O sea, es realmente una complejidad que me presenta en la novela, porque estoy tratando muchos temas políticos y tengo que tener, como tú dices, tratar de evitar que se convierta pues en un folleto político, ¿no? Entonces, voy recordando cosas y de momento me salta alguien a quien yo le tengo un gran respeto, a quien realmente yo digo que me enseñó a leer, ¿verdad? Que es el Pablo García, profesor universitario, y es una de esas relaciones que se daban en mi familia. De momento ella pues va a visitar a este señor, yo soy un niño, pero me embelezo escuchándolos a ellos hablar de algo que yo no entiendo nada. Realmente no estoy entendiendo absolutamente de lo que están hablando. Ellos están hablando de política y de la situación y de Cuba, etcétera. Y a mí me llama la atención ese diálogo entre ellos, que ni siquiera me voy a jugar,
con los hijos de Pablo, sino que me quedo escuchando ese diálogo político. Pero escuchar ese diálogo político, que en ese momento el contenido, yo prácticamente lo que cogí eran palabras sueltas, ¿sabes? Yo me doy cuenta posteriormente que tuvo una importancia en mí, porque fueron unos momentos que te hacen recordar que las relaciones humanas, las relaciones de amistad, las relaciones amorosas, todo, pueden transmitir también al mismo tiempo unos debates y unos análisis y unos intercambios que van más allá de esa relación inmediata, pero que te alimentan, ¿no? Que te llenan mentalmente, espiritualmente, ¿no? Y por eso me pareció eso, o sea, ese también era a veces alguno de los conflictos que yo decía, bueno, pero ¿por qué tiene que ver esto en una novela, en esta novela? Si yo lo que quiero es transmitir esto otro. Y de momento decía, no, pero esto sí, esto puede transmitir algo, ¿no? Puede transmitir algo que va más allá de lo que se dice específicamente, pero lo que se deja entrever en términos de un proceso de desarrollo cultural e intelectual en una persona. Buenísima esa contestación, gracias, Federico, y la pregunta de María, porque también entra algo, y aquí vemos varios novelistas en este foro ahora mismo debatiendo, que es mi intención como escritor y satisfacer mi intención, alcanzar mi satisfacción. Y no voy a hacer un ejercicio de juzgar tu trabajo, pero creo que es un detalle bien importante, porque a veces uno tiene una idea, quiere transmitirla, y es el lector que te tiene que decir, pues mira, lo hiciste, no lo hiciste. Entonces, yo creo que es bien saludable esta conversación después de haber leído la novela, porque uno empieza a ver otras cosas que no había visto. Yo me senté a leer entre ayer y hoy y me siento a pensar de verdad, ¿te acuerdas de Marx, el básico, el del capital? La subsunción de la sociedad al capital. Es decir, volver al 60 y el 70 y todavía el 80 un poco, cuando la gente iba a esas misiones internacionales de la UIE o a la misión permanente de Puerto Rico en Cuba. Tú sabes, era un momento grande y ahora uno piensa que lo más grande que puedo hacer es el lunes 4 de mayo ir a Costco a comprar o a Walmart, ¿entiendes? Ese es mi gran proyecto, ir a consumir. Así que nada, yo creo que es una conversación de el escritor pensando y el escritor alcanzando que su pensamiento se transmita y que el lector lo asuma como el escritor quiso, porque esa es la versión. O sea, yo lo voy a asumir como a mí me parece, no como tú intentaste. Y como este era un tema distinto a las otras novelas que hemos discutido en los últimos días, que yo me podía relacionar más por mi familia, por mis hermanas, por la gente que estuvo en el bachillerato cuando yo estuve allí en la década del 70, fines del 70, principios del 80, pues me parece interesante. Quisiera moverme a ver si alguien tiene que hacer una pregunta, pero en ese detalle creo que hablas muchas cosas. Antes de abrir la pregunta de las personas que me están escuchando, hay algo que yo no entendí, que es la primera parte, los primeros capítulos, lo que pasa en las parejas esas que se sustituyeron. Esa parte yo no la entendí bien. ¿Tú me la puedes explicar? Parejas al que principio. Sí, unos que estaban pariendo y entonces habían otros quedándose en el apartamento. Sí. Es que yo pensaba, ¿tú sabes qué, Federico? Atiéndeme. Cuando tú empezaste así, yo dije, ¿te acuerdas de esto? La versión puertorriqueña de la Orquesta Roja. ¿Te acuerdas de aquella novela? No me acuerdo, una novela alemana de espías y contraespionaje que todo el mundo que empezaba por el MPI y PSP tenía que leerla. ¿Entiendes? Yo la leí como a los 12 años. Y yo dije, vamos por aquí, pero después me llevó por otro lado tu novela. Déjame decirte algo también en relación a eso. Ese pasaje presenta también una realidad que en parte, bueno, ¿verdad? Esta conversación, la verdad que es un privilegio. Es un privilegio porque están reaccionando gente que la verdad que sabe leer, ¿verdad? Y hacer
las preguntas que realmente provocan contestaciones y penetrar en la novela. Ese pasaje, cuando uno lo ve y uno compara, bueno, ¿qué pasaba en Puerto Rico? ¿Cómo luchábamos en Puerto Rico? ¿Y cómo hemos luchado en Puerto Rico? Y entonces aquí de momento tú encuentras, caramba, estamos en los 60, en la misma época. Y esta pareja vive en un clandestinaje total y absoluto. Es decir, mientras nosotros en Puerto Rico, y lo digo después más adelante también, viajaba yo con mi pasaporte tratando de entrar a la República Dominicana invadida en abril del 85 y actuaba públicamente, etcétera, y tenía una persecución obvia. Esta gente realmente conocía lo que era vivir clandestinamente con otros nombres, con otras personalidades. Entonces, trato de destacar eso. Pero lo que está en el fondo también, que es lo que está también en el relato del capítulo donde hablo sobre el Centro de Estudio del Idioma, es que comienzo a presentar cómo la juventud criada en los países socialistas en ese momento no entiende la lucha de nuestros pueblos. Porque qué pregunta, Mica, pero no entiendo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que yo te dejo embarazada, ven unas semanas después, tú estás aquí, no nace aquí en Praga, sino que te vas a viajar? No entiendo nada, tú sabes. Está perdida, no entiende esa relación. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Tú sabes. Como Irina no entiende lo que le ha pasado a Leonor en Cuba y cómo ha tenido que enfrentarse a la tortura y a la lucha clandestina, y no lo entiende. Son jóvenes que se han criado sin conocer la Segunda Guerra Mundial en una época donde todo ha sido paz y amor, entre comillas, en los países socialistas. ¿Y qué es eso? Persecución, tortura, clandestinaje, lucha armada, riesgo de vida. No lo entiende, ¿sabes? Entonces, presentar estas cosas, además de que sean anecdóticas, porque fueron reales, o sea, no es un invento, es mío, pues tampoco, ¿verdad? Pero es presentarlo a la vez que se ve la reacción de ese joven de esta época que no conoce esas luchas, que simplemente va a una universidad gratuita, que tiene medicina gratuita, que no tiene problemas económicos, que su único problema es que no hay suficiente vivienda para irse de su casa a vivir por separado, pero que no tiene mayor queja desde el punto de vista, ¿verdad?, de la cotidianidad. De momento, ver esta gente y decir, pero no entiendo nada, ¿sabes? ¿Qué es lo que aquí está pasando? ¿Sabes? Y yo creo, no sé si lo logro, que trato de presentar eso también, esas contradicciones que se dan o que se dieron en la época. Gracias, Federico. ¿Alguien de los compañeros y compañeras que están siguiéndonos en esta transmisión interactiva quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Sí, Ravelo. No, Luis Alejandro Polanco. Vamos a empezar Polanco. primero con Luis Alejandro Polanco y después Ravelo. Por favor, Luis. Seamos breves, por favor. Sí. Simplemente para felicitarle, el conversatorio estuvo muy interesante. Yo tenía dos preguntas, pero las mismas fueron contestadas a través de las ponencias de cada uno. Yo vi Despertar en Praga, más bien el título siempre nos da un signo de indicio, y vi ese despertar no como amanecer, sino como un cambio de mentalidad. Y por otra parte,
me inquietó saber porque vi muy bien el planteamiento sociopolítico de la época, de la década del 60, pero quería saber desde el punto de vista urbano cómo era la mirada de Praga, pero María Zamparelli comentó sobre las descripciones que hizo de la ciudad, así que estoy muy satisfecho con todo. Muchas gracias. Gracias, Polanco. Ravelo, por favor. Ok, pues por aquí estoy. Felicidades por la novela. Gracias por presentar ese periodo de la historia que muchas personas no conocen y otros posiblemente lo han olvidado por esta pandemia de desmemoria que sufre nuestro pueblo desde hace muchos años. Así que la pregunta mía va con relación a... Yo he conversado con muchas personas, puede ser un poco indiscreta la pregunta, pero he conversado con muchas personas que han leído sus carpetas. Me imagino que con toda esa lucha, tú tendrás tu carpeta. Y entonces cuando ellos me Tiene hablan... más que carpeta, pero de eso no vamos a hablar hoy. Una enciclopedia. No, yo no voy a entrar a ese tema hoy. Dale, sigue. Mira, pues entonces muchas personas me dicen que cuando leen sus carpetas los metieron en reuniones que ellos no estaban, los metieron en lugares que ellos no conversaron con esas personas, les crearon como otra historia. Entonces, con relación a esa historia tuya en Europa, ¿se ve reflejado en tu documento o se ve otra historia adicional que podrías escribir otra novela basada en esas historias que te escribieron aparte? Gracias. Bueno, los varios tomos que yo tengo de carpeta de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y digo de todos, porque cuando fuimos a juicio por no cooperar con el gran jurado y se solicitaron la carpeta, en la primera página del FBI decía que estaba entregando lo que ellos tenían, pero que había información mía en el Departamento de Estado, en el Servicio de Inteligencia de la Marina, en la del Ejército, en la del Tesoro. Bueno, no se quedó agencia de inteligencia que no mencionara de los Estados Unidos, ¿verdad? Y la realidad es que tú tienes razón. O sea, si uno coge las carpetas, uno solamente en las carpetas, sacando de las carpetas, uno podría hacer una otra historia. Lo que pasa es que esa sería como comparar a Macondo con Puerto Rico. Es decir, sería bien ficción, porque le añadían tantas cosas los informantes que realmente muchas de esas cosas no ocurrían como ellos las planteaban. Otras sí, ¿verdad? Pero en este periodo de tiempo específicamente, las conexiones que hay, por lo menos en las carpetas que se me entregaron, solamente está el periodo anterior y el posterior, con solamente un señalamiento de la llegada a Puerto Rico en el viaje que hice hacia República Dominicana. Pero ese otro periodo en Praga no se comenta. Sin embargo, es obvio que sí había un seguimiento, porque inclusive lo planteo en la novela, hubo un infiltrado, estaba la inteligencia británica infiltrada en la Unión Internacional de Estudiantes, y había un seguimiento de tal magnitud que antes de yo llegar con una precisión de reloj suizo, le pudieron decir a mi padre cuando yo llegaba a Puerto Rico de Praga, ¿verdad? O sea que realmente habían unos seguimientos, pero esos seguimientos no aparecen en la carpeta. No están en la carpeta. Ok. Gracias, compañero Federico, y gracias, Ravelo. ¿Alguna otra pregunta de las personas que nos están siguiendo? Voy, María, un minutito. ¿Alguna otra pregunta? Dale, María. María. Sí, yo quería preguntar sobre el final de la novela, cuando ese conflicto tan grande que hay entre estas dos personas, y es realmente cultural. Él no quiere traerla a Puerto Rico porque él sabe, de alguna forma sabe que ella no se va a adaptar, y él no se puede adaptar a Checoslovaquia porque tiene que volver acá. Y yo quería saber un poco más, porque a veces esos tiempos de gente tan joven son muy románticos y se hace todo por amor, pero en este caso
hay un riesgo calculado que evita que eso se haga. Quería saber sobre eso. Sí, Porque mira, de esas diferencias culturales se habla mucho en la novela. sí, tienes razón. Ese es casi como un cierre, como un legado cultural para romper y comenzar con un nuevo legado cultural, como quien dice, ¿verdad? Pero había una conciencia política. Es decir, yo me había ido sin inscribirme en el servicio militar obligatorio. Yo sabía que a mi regreso me iban a estar esperando para que yo respondiera al servicio militar obligatorio, como efectivamente ocurrió, ¿verdad? Conocía de la historia de José Luis González, allá en Praga, casado con una checa, no regresar a Puerto Rico. Conocía la vida cultural y yo pensaba, bueno, mujer ha estudiado en un país socialista, va a llevar documentación de un país socialista, diploma de un país socialista, plena Guerra Fría, yo participando políticamente, ya inclusive con una mentalidad de lucha armada en Puerto Rico, siguiendo todo el movimiento de Cuba de la época, etcétera. Realmente, o sea, pero podrá tener vida en Puerto Rico. O sea, ¿de qué va a trabajar? O sea, ¿dónde va a conseguir empleo? ¿Verdad? Para las cosas más mínimas, más comunes. Una persona que no tiene recursos económicos, la familia no tiene recursos económicos como para pensar que va a depender de uno. O sea, realmente no podía imaginarme que fuera posible la vida de ella acá. Y yo realmente, aunque a mí, te digo, a mí me encantó Checoslovaquia, a mí me encanta Checoslovaquia. Yo he regresado a Checoslovaquia. Y a mí el pueblo checo me encanta también, tú sabes. Pero no me veía separando, porque tú dices el romanticismo de esos jóvenes, pero es que el romanticismo de ese joven en ese momento no era ese amor hombre-mujer, era político. Era un romanticismo político, ¿te das cuenta? Por lo tanto, había una obligación vital de regresar a Puerto Rico. Y ahí era donde el choque se daba y no había forma de encontrar solución a él. Pues déjame siguiendo en esa línea, hacer la última pregunta para cerrar con esto. Pues fíjate, lo que te pregunta María, a mí me parece complicado, porque ese final, o sea, yo tengo todo esto, es como, están pasando muchas cosas, pero es una historia de amor. Y es una historia de amor, con mucho respeto, que no tiene un final feliz. El final no es feliz, ¿está bien? El final es bien boricuita, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es que decía el Che, te acuerdas? Seamos realistas, hagamos lo imposible, ¿verdad que sí? Eso era el Che, y el pobre me da mucha pena, pero murió allí en Bolivia, ¿entiendes? Pero ese era el Che. Los demás son de carne y hueso y tienen, basado en el marxismo histórico, en el materialismo histórico, en la creación de su vida diaria, tienen mentalidad de vida diaria. ¿Qué yo voy a hacer con una checa aquí? Yo no voy a hacer la historia comparativa de otras personas de Checoslovaquia que vinieron a Puerto Rico. De eso no vamos a hablar hoy, ¿está bien? Pero tú te hiciste el planteamiento a los boricuas 101, que no, espérate, yo aquí tengo mi tropa y tú tienes tu tropa acá, y esta tropa es bien extraña, porque imagínate, tan adelantados son que me dicen quédate a dormir con la nena en el cuarto hoy, ¿entiendes? Así que yo creo que el final, yo creo que María había comentado esto ahorita, pero el final es como bien boricua, ¿entiendes? Es una historia, no es historia triste, es una historia como así, tal cual, la vida es así todos los días, ¿entiendes? Y después la gente hace terapia y lo supera, porque yo esperaba otro final, ¿entiendes? Y no quiero hacer comparativas con otras amistades comunes que tenemos de estas historias. Así que estamos terminando ahora, Federico, para cerrar, quisieras decirnos algo
Muchas gracias por haber estado aquí, pero algo que quieras decirnos. No, yo solamente quiero agradecerles, me ha encantado el conversatorio, me ha encantado las preguntas que han hecho y me ha brindado una oportunidad. Yo digo que las presentaciones de libros deberían ser de esta naturaleza, no alguien hablando y pasándote la mano por lo que tú escribiste, etcétera. No, yo creo que deben ser de esta naturaleza, donde realmente se profundice en el contenido de lo que se discute y se traigan diferencias también sobre lo que se lee. Yo creo que esto ha sido para mí magnífico. Me han hecho la pandemia, realmente. Ok, bueno, con esas palabras, a nombre del Post Antillano, Pasillo del Sur Editores, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros, en particular el compañero Federico Cintrón Fiallo. Yo llevo días hablando de amanecer en Praga, pero es despertar en Praga, pero también hay una amanecida en Praga, y esa novela se consigue en Puerto Rico. Vamos a leerla, es una novela política de cierta importancia histórica. Gracias a la compañera María Zamparelli por haber estado con nosotros comentando la novela. A los compañeros y compañeras que se presentaron, muchas gracias a todos. Vamos a estar el sábado que viene a las 2 de la tarde. Estamos confirmando quién es la persona que va a estar con nosotros la semana que viene, pero lo dejaremos saber el lunes. Y recuerden, estamos en la semana final de la ñapa de la convocatoria a escribir de la pandemia. Va súper bien. María Zamparelli es la editora de ese libro. Así que envíen sus escritos, porque tenemos hasta el domingo. El domingo vamos a cerrar, ya tenemos suficiente para sacar lo que queríamos, pero hicimos una ñapa para que todo el mundo se meta y hacerlo. Así que vamos a seguir inventando, seamos nosotros, sean ustedes, vamos a seguir inventando para pasarlo bien, aunque sea una tardecita de haber despertado después de estar amanecido toda la noche en San Juan de Puerto Rico. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Gracias a Adrián Seaca por la producción y los controles. Buenas tardes a todos.